Javier entró en la lavandería de barrio en el centro de Madrid. Con una bolsa pesada de ropa sucia que arrastraba como si llevara el peso de sus secretos. Era una tarde de verano sofocante. Y el aire acondicionado zumbaba como un susurro constante. De repente, la máquina expendedora de detergente se atascó. Y cuando Javier forcejeó con ella, un desconocido se acercó. «Déjame ayudarte. Parece que quiere pelear contigo». Ese fue el inicio de todo. Un gesto casual que desató una tormenta interna que Javier no vio venir. Pablo, el chico de la lavandería, tenía 28 años. Una barba ligera que acentuaba su mandíbula fuerte y una sonrisa que iluminaba el lugar más que las luces fluorescentes. Trabajaba allí a tiempo parcial mientras estudiaba arte en la universidad. Y su forma de doblar la ropa era casi poética. Meticulosa. Como si cada pliegue contara una historia. Javier, de 25 años. Era un ingeniero en una empresa de construcción. Hijo de una familia conservadora de Andalucía que se había mudado a la capital para hacer carrera. Pero en realidad huía de las expectativas asfixiantes de sus padres. Ese día, mientras Pablo le ayudaba a doblar las camisas, charlaron de todo y nada, del calor madrileño, de las fiestas de San Isidro, de cómo la vida en la ciudad podía ser solitaria incluso rodeado de gente. La conversación fluyó con naturalidad. Y Javier sintió una conexión inmediata. Algo que le aterrorizaba y atraía al mismo tiempo. Había salido del armario con algunos amigos en la universidad. Pero nunca con su familia. Su padre, un militar retirado. Y su madre, devota católica. Veían la homosexualidad como un pecado imperdonable. Un desvío que podía arruinar el honor familiar. Javier había aprendido a compartimentalizar su vida, trabajo de día. Exploraciones discretas de noche en bares gays del barrio de Chueca. Pero Pablo era diferente, no era una aventura fugaz. Al final de esa tarde, intercambiaron números. Y Javier salió de la lavandería con la ropa impecable y el corazón revuelto. Los días siguientes fueron un torbellino. Pablo le mandó un mensaje esa misma noche: «Oye, si necesitas ayuda con más doblados, ya sabes dónde encontrarme». Javier rió solo en su apartamento pequeño en Malasaña. Y respondió con un chiste tonto sobre su torpeza doméstica. Pronto, las charlas se convirtieron en citas informales, un café en la Plaza Mayor. Un paseo por el Retiro. Pablo era abierto sobre su sexualidad, había salido del armario a los 18. Tras una pelea con sus padres liberales de Barcelona. Que al final lo aceptaron. La vida es demasiado corta para esconderse. Le dijo una vez. Mientras compartían un helado bajo el sol poniente. Javier, en cambio, luchaba con demonios internos. Cada vez que veía a Pablo, sentía una euforia que lo hacía cuestionar todo. ¿Por qué tenía que mentir? Pero luego recordaba las llamadas semanales de su madre, preguntando por novias inexistentes. O las bromas homofóbicas de su padre en las cenas familiares. La presión era constante. Como una soga invisible alrededor del cuello. Una noche, después de una cena romántica en un restaurante escondido, Pablo lo besó por primera vez. Fue tierno. Apasionado. Pero Javier se apartó bruscamente. «No puedo hacer esto», murmuró, con el pánico en los ojos. Pablo lo miró confundido. «¿Qué pasa? Pensé que sentías lo mismo». Javier no respondió, solo se fue, dejando a Pablo solo en la mesa. Al día siguiente,
Javier se arrepintió. Llamó a Pablo para disculparse. Y acordaron verse de nuevo. Pero el conflicto ya había empezado a germinar. Javier comenzó a cancelar planes cuando sus amigos del trabajo preguntaban demasiado. O cuando su hermana, que vivía en Sevilla, lo visitaba inesperadamente. Pablo notaba la tensión, pero la atribuía a estrés laboral. Háblame, Javier. ¿Qué te pasa realmente? Le preguntó una tarde en el parque. Javier evadió la pregunta, cambiando de tema a los dibujos de Pablo, que eran retratos realistas de gente común en la ciudad. La primera grieta seria apareció cuando Javier invitó a Pablo a una fiesta de cumpleaños de un amigo mutuo. En la multitud, Javier se mantuvo distante, presentando a Pablo como un colega de la uni. Pablo se sintió herido, pero lo dejó pasar. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Pablo, discutieron por primera vez. No soy tu secreto sucio, Javier. Si no puedes aceptarte, ¿cómo esperas que yo lo haga? Javier explotó. No entiendes. Mi familia me mataría si supieran. Perdería todo. Pablo suspiró, tocando su brazo. Pero, ¿qué estás ganando ahora? Una vida a medias. Javier se fue furioso. Pero las palabras de Pablo resonaron en su mente durante días. Decidió dar un paso, le contó a su mejor amigo, Miguel, sobre Pablo. Miguel, un heterosexual casado. Reaccionó con sorpresa pero apoyo. Eres mi hermano. Javi. Lo que sea que te haga feliz. Animado, Javier planeó una escapada de fin de semana con Pablo a Toledo. Lejos de ojos conocidos. Fue mágico, paseos por las calles medievales. Confesiones bajo las estrellas. Por primera vez, Javier se sintió libre. Pero al volver, la realidad golpeó duro. Su madre llamó, hijo. Ven a casa este fin de semana. Tu padre quiere hablar de tu futuro. Javier mintió sobre el viaje, diciendo que era por trabajo. La culpa lo carcomía. En la lavandería, donde todo empezó, Pablo lo esperaba con una sonrisa. Te echo de menos cuando no estás. Javier lo abrazó. Pero en su mente, el conflicto rugía. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida? La respuesta llegó pronto. De la forma más inesperada. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, recibió un mensaje anónimo, una foto de él y Pablo besándose en Toledo. Con el texto, tu familia debería saber la verdad. El pánico lo invadió. ¿Quién? ¿Cómo? Sospechó de Miguel. El único que sabía. Pero lo descartó. Era su hermana, que había contratado a un detective privado por sospechas vagas. No. Eso no encajaba. Investigando, descubrió que un compañero de trabajo homofóbico lo había seguido. Motivado por celos profesionales. El chantaje empezó, dimite o envío esto a tus padres. Javier confrontó a Pablo esa noche, llorando. Todo se va a derrumbar. Pablo lo consoló, enfréntalo. Sal del armario en tus términos. Pero Javier, aterrorizado, tomó una decisión impulsiva, romper con Pablo para protegerlo. No puedo arrastrarte a esto, dijo, con la voz quebrada.
Pablo suplicó, no me dejes por miedo. Pero Javier se fue, dejando un vacío que dolía más que cualquier golpe. Los días siguientes fueron un infierno. Javier dimitió para evitar el chantaje. Pero el rumor se extendió en la oficina. En casa. Solo en su apartamento. Se hundió en la depresión. Llamó a su madre. Tentado a confesar. Pero colgó. Pablo intentó contactarlo. Pero Javier bloqueó su número. La soledad lo consumía. Y el arrepentimiento crecía. ¿Había sacrificado el amor por nada? La respuesta vendría con más dolor. Javier se mudó temporalmente a un hostal barato en las afueras de Madrid, huyendo de su vida desmoronada. El trabajo perdido lo dejó sin ingresos estables. Y recurrió a freelances esporádicos en ingeniería. Cada noche. Revivía el beso en Toledo. El tacto de Pablo. Y se preguntaba si su decisión había sido cobarde o valiente. La presión familiar aumentó, su padre lo llamó, insistiendo en que volviera a Andalucía para enderezar su camino. Aquí hay una chica perfecta para ti. De buena familia. Dijo. Ignorante del torbellino interno de su hijo. Miguel. Su amigo. Lo buscó incansablemente. Javi. ¿Qué pasó? Desapareciste. En un café oculto. Javier confesó todo, el chantaje. La ruptura. Miguel se enfureció, ese cabrón del trabajo. Lo denunciamos. Pero Javier negó, no. Empeoraría todo. Miguel reveló algo inesperado, él mismo había luchado con su identidad en la juventud. Besando a un chico en la universidad. Pero lo reprimió por miedo. No cometas mi error. Javi. Vive tu verdad. Inspirado. Javier decidió confrontar al chantajista. Un compañero llamado Raúl. En la antigua oficina. Lo enfrentó, si envías esa foto. Te denuncio por acoso. Raúl rió, prueba. Tu familia te repudiará primero. Javier grabó la conversación secretamente. Y con ayuda de un abogado amigo de Miguel. Presentó una denuncia. Raúl fue despedido. Pero no antes de enviar la foto a los padres de Javier como venganza final. La llamada llegó esa noche, su madre. Sollozando. Hijo. ¿Es verdad? ¿Eres uno de esos? Javier. Con el corazón en la garganta. Confirmó, sí. Mamá. Soy gay. El silencio fue ensordecedor. Su padre tomó el teléfono, no eres bienvenido aquí. Has deshonrado a la familia. Javier colgó. Destrozado. La rechazo familiar era peor de lo imaginado, noches de insomnio. Lágrimas interminables. Se sintió traicionado por el mundo. Por su propia sangre. Pablo. Enterado por rumores. Lo buscó. Encontró a Javier en el hostal. Demacrado. ¿Por qué me dejaste? Preguntó. Con ojos llenos de dolor. Javier explicó el chantaje. La ruptura como protección. Pablo sacudió la cabeza, eso no es amor. Es miedo. Me traicionaste al no confiar en mí. Discutieron horas. Reviviendo momentos felices y errores. Pablo confesó su propia vulnerabilidad, había perdido a un ex por negación similar. No quiero repetir eso contigo.
Reconciliados tentativamente. Decidieron intentarlo de nuevo. Pero con condiciones. Javier buscaría terapia para lidiar con su trauma familiar. Pablo lo apoyó. Pero la tensión persistía. En sociedad, Javier aún se cohibía en público, temiendo miradas. Una cena con amigos de Pablo expuso el conflicto, un comentario homofóbico casual de un invitado hizo que Javier se cerrara. Pablo lo defendió fieramente: si no aceptas a mi pareja, no nos aceptas a nosotros. El invitado se fue. Pero Javier se sintió expuesto. Vulnerable. La sociedad madrileña, progresista en superficie, aún albergaba prejuicios. En el metro, miradas de desaprobación; en el barrio, chismes. Javier perdió clientes freelances por rumores. La presión económica sumada al emocional lo llevó al borde. Una noche, en crisis, llamó a su hermana Elena, la única familiar que podría entender. Elena, de 30 años, vivía en Sevilla con su marido. Hermano, mamá y papá están furiosos. Pero yo te apoyo. Ven a verme. Javier viajó a Sevilla. Nervioso. Elena lo recibió con un abrazo: siempre lo sospeché. Javi, No estás solo. Reveló que su marido tenía un primo gay. Y la familia lo aceptó eventualmente. Dale tiempo a papá. Pero en una cena familiar sorpresa, los padres aparecieron. El enfrentamiento fue brutal: el padre gritó acusaciones de perversión. La madre lloró pidiendo que se cure. Javier defendió su identidad: esto soy yo. Si no me aceptan, perderán un hijo. Salió furioso. Pero Elena lo siguió: lucharé por ti. De vuelta en Madrid, Javier compartió la experiencia con Pablo. Siento que perdí mi familia. Pablo lo consoló: pero ganaste libertad. Su relación se fortaleció. Pero una nueva traición acechaba. Miguel, en un momento de debilidad, confesó a Javier que había sido él quien accidentalmente reveló el secreto a Raúl. En una conversación ebria. Lo siento. Javi, Fue un error. Javier se sintió traicionado por su mejor amigo: ¿cómo pudiste? La amistad se rompió, dejando a Javier aislado. La depresión profundizó. Pablo lo urgió a buscar ayuda profesional. En terapia, Javier exploró sus conflictos: el miedo al rechazo, la internalizada homofobia de su crianza católica. Sesiones dolorosas desenterraron memorias: burlas en la escuela, la rigidez paterna. Poco a poco, emergió una versión más fuerte de sí mismo. Decidió escribir una carta a sus padres, expresando su dolor y amor, sin rogar aceptación. Pablo, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su arte reflejaba la turbulencia: pinturas de figuras rotas, unidas por hilos frágiles. Tu lucha es la mía ahora, le dijo a Javier. Juntos, asistieron a un grupo de apoyo LGBT en Chueca, donde oyeron historias similares. La solidaridad les dio esperanza. Pero la realidad golpeó de nuevo: un ataque homofóbico verbal en la calle, donde un grupo de jóvenes les gritó insultos. Pablo quiso confrontarlos. Pero Javier lo detuvo: no vale la pena. El incidente dejó cicatrices emocionales. A medida que el otoño llegaba,
Javier encontró un nuevo trabajo en una firma inclusiva. La estabilidad financiera ayudó. Pero el costo emocional era alto. Había perdido familia. Amigos. ¿Seguridad? ¿Valía la pena? Pablo y él planeaban mudarse juntos. Un paso audaz. Pero en una noche de reflexión, Javier cuestionó todo: ¿y si me equivoco? Pablo respondió: el error sería no intentarlo. La tensión culminó en una fiesta de Navidad. Invitaron a Elena. ¿Quién vino sola? Papá y mamá están pensando. Javi, Hay esperanza. Pero una llamada interrumpió: el padre. Con voz temblorosa: hijo. Ven a casa. Hablemos. Javier. Esperanzado pero cauteloso. Aceptó. El viaje a Andalucía sería el punto de inflexión. El tren a Andalucía traqueteaba como los nervios de Javier. Pablo lo acompañó a la estación: sé fuerte. Te amo. Javier. Pero el miedo lo atenazaba. En el vagón. Revivió memorias de infancia, veranos en la playa de Cádiz. Misas dominicales. Las expectativas de ser el hombre de la casa. Ahora, regresaba como un extraño. Al llegar, Elena lo recogió. Papá está nervioso. Mamá reza mucho. En la casa familiar, el aire era denso. Su padre, envejecido, lo miró con ojos duros: siéntate. Hijo. La conversación empezó tensa: acusaciones de influencias modernas. Defensas de Javier sobre su naturaleza innata. La madre intervino: Dios nos enseña a amar. Pero esto. Javier replicó: Dios me hizo así. Rechazan su creación. Horas de debate. Lágrimas. Recuerdos. El padre confesó su propio miedo: vi amigos gays sufrir en el ejército. Quería protegerte. Javier vio vulnerabilidad en él por primera vez. No hubo abrazo inmediato. Pero un acuerdo: tiempo para procesar. Javier volvió a Madrid con una chispa de esperanza. Pero también realismo. No cambiarán de la noche a la mañana. Le dijo a Pablo. La relación con Pablo floreció en privado. Pero públicamente. Javier aún luchaba. En una exposición de arte de Pablo, se presentó como pareja abiertamente por primera vez. Amigos aplaudieron. Pero un conocido familiar vio y chismeó. La madre llamó furiosa: ahora con un hombre en público. ¿Quieres matarnos? Javier cortó: esto es mi vida. La brecha familiar se amplió. Miguel intentó reconciliarse, enviando disculpas. Javier lo ignoró al principio. Pero en una reunión, confrontaron el daño. Tu error me costó todo, dijo Javier. Miguel admitió: fui cobarde. Temí por mi reputación. La amistad se remendó lentamente, con promesas de lealtad. Socialmente, Javier enfrentó más desafíos. En el nuevo trabajo, un jefe conservador hizo comentarios sutiles contra la diversidad. Javier, empoderado por terapia, lo reportó a Recursos Humanos. El jefe fue amonestado. Pero Javier ganó enemigos. Vale la pena pelear, pensó, recordando palabras de Pablo. Una crisis mayor surgió cuando Pablo recibió una oferta de trabajo en Barcelona.
su ciudad natal. Es una galería prestigiosa. Podríamos mudarnos. Javier paniqueó. Dejar Madrid significaba alejarse de su incipiente reconciliación familiar. Discutieron. No estoy listo para más cambios, dijo Javier. Pablo insistió. Esto es mi sueño. ¿Me apoyas o no? La decisión pendía como una espada. Javier consultó a Elena. Si voy, pierdo la chance con papá. Si me quedo, pierdo a Pablo. Elena aconsejó. Elige el amor que te elige a ti. Pero Javier, atormentado por Maut 1C, vio el dilema. Lealtad familiar vs. felicidad personal. Optó por quedarse, pidiendo a Pablo que esperara. Pablo, herido, aceptó la oferta solo. Necesito espacio. La separación fue devastadora. Llamadas diarias al principio, luego espaciadas. Javier se sumió en el trabajo, pero la soledad lo golpeaba. En terapia, exploró su apego tóxico a la aprobación familiar. Estás sacrificando tu presente por un pasado que te daña, dijo el terapeuta. Meses pasaron. El padre llamó. Ven a Pascua. Hablemos más. Javier fue. ¿Solo? Conversaciones profundas. El padre admitió prejuicios aprendidos. La madre mostró apertura tras leer libros sobre LGBT. Te queremos, hijo. Intentaremos. Javier lloró de alivio. Pero pensó en Pablo. El precio fue perderlo. De vuelta, contactó a Pablo. Te extraño. ¿Podemos hablar? Pablo. En Barcelona. Respondió fríamente. Estoy saliendo con alguien. El golpe fue como una traición. Javier se enfureció. ¿Tan pronto? Pablo explicó. Me dejaste ir. Necesitaba seguir adelante. La llamada terminó en amargura. Javier confrontó su error. Había priorizado familia sobre amor. Y ahora tenía una familia tentativa, pero un corazón roto. Amigos como Miguel lo consolaron. Aprende de esto. En un evento LGBT, Javier habló públicamente sobre su viaje, inspirando a otros. Sintió empoderamiento. Pero el vacío persistía. Decidió viajar a Barcelona para Cloucher. En la galería de Pablo, lo vio con su nuevo novio. Feliz. Vine a disculparme, dijo Javier. Pablo, sorprendido, lo abrazó. Fuiste mi primer amor verdadero. Pero elegimos caminos diferentes. El nuevo novio, amable, entendió. Javier se fue con paz mixta con dolor. De regreso en Madrid, Javier reconstruyó su vida. Nueva terapia. Hobbies. Amigos LGBT. La familia mejoró. Visitas regulares. Aceptación gradual. El padre incluso preguntó por ese chico. Javier sonrió. Se acabó. Pero aprendí. Sin embargo, una duda persistía. ¿Había sido correcto priorizar la familia? En una cena con Elena, lo debatió. Sacrificaste amor por nosotros. ¿Valió? Javier reflexionó. Tal vez. Pero el dolor me hizo más fuerte. La sociedad seguía desafiando. Noticias de ataques homofóbicos. Debates políticos sobre derechos LGBT en España.
Javier se involucró en activismo, marchando en el orgullo. Sintió propósito. Pero el costo personal era innegable. Un día, en la lavandería original, Javier vio a un joven luchando con la máquina. «Déjame ayudarte», dijo. Eco del pasado. El joven sonrió. Y charlaron. No era romance. Pero un recordatorio, la vida continúa. Con lecciones caras. Javier, ahora de 26 años, había transformado su dolor en resiliencia. Su apartamento en Malasaña se convirtió en un refugio de arte y libros sobre identidad. El trabajo prosperaba, ascendido por su valentía en denunciar discriminación. La familia, aunque no perfecta, progresaba. El padre asistió a una charla sobre diversidad. La madre cocinó para él sin preguntas sobre novias. Pero Pablo permanecía como una sombra. Noticias ocasionales, exposiciones exitosas en Barcelona. Una relación estable. Javier sintió celos. Luego aceptación. Fue mi elección. Se recordaba. En terapia. ¿Exploró el Mautún, amor propio significaba sacrificar amor romántico? Una oportunidad surgió, un proyecto laboral en Barcelona. Javier aceptó. Viendo ironía. Al llegar, contactó a Pablo por cortesía. Estoy en la ciudad. ¿Café? Pablo accedió. Neutral. En un café con vistas al mar. Se reencontraron. Pablo. Más maduro. Sonrió, te ves bien. ¿Javi? Charlaron de vidas, éxitos de Pablo. Reconciliación familiar de Javier. El nuevo novio de Pablo era mencionado casualmente. Javier confesó, te dejé ir por miedo. Fue un error. Pablo asintió, dolió. Pero me hizo crecer. Ahora soy feliz. La conversación giró a reflexiones profundas. ¿Crees que la sociedad nos obliga a elegir entre familia y amor? Preguntó Javier. Pablo pensó, sí. Pero las elecciones definen quiénes somos. Tú elegiste sanar tu pasado, yo. Mi futuro. Se despidieron como amigos. Con un abrazo que cerraba capítulos. De vuelta en Madrid. Javier empezó a salir de nuevo. Cautelosamente. Una cita con un profesor llamado Luis. De 30 años. Trajo esperanza. Luis era abierto. Sin dramas familiares. Mi familia me apoya al 100%. Dijo. Javier envidió eso. Pero compartió su historia. Luis admiró su fuerza, has pagado un precio alto por ser tú. Sin embargo, el pasado resurgió, Raúl. El chantajista. Contactó por LinkedIn. Pidiendo perdón. Fui un idiota. Influido por prejuicios. Javier. Magnánimo. Aceptó las disculpas pero bloqueó. No más toxicidad. En una visita familiar. El padre sorprendió, trae a tu amigo la próxima vez. Javier rió, quizá. La aceptación era real. Aunque lenta. La madre le dio un rosario, para protección. Sea cual sea tu camino. Socialmente. Javier se involucró más, voluntario en asociaciones LGBT. Ayudando a jóvenes en crisis. Una noche. Aconsejó a un chico de 20 años, no escondas tu verdad.
El costo de mentir es mayor. El chico lloró, gracias. Me salvaste. Reflexionando. Javier vio su viaje, de secreto a liberación. Con traiciones. Daños y despertares. Había perdido a Pablo. Pero ganado autenticidad. ¿El intercambio fue justo? En un diario. Escribió, la vida no es binaria, las decisiones correctas duelen. El clímax final llegó en el Orgullo de Madrid. Javier marchó con Luis. Ahora su novio oficial. Bandera arcoíris al viento. Gritos de libertad. Vio a Miguel en la multitud. Reconciliados plenamente. Elena llamó, estoy orgullosa. Hermano. Pero en la quietud posterior. Javier se preguntó, ¿fue correcto priorizar la reconciliación familiar sobre el amor con Pablo? ¿O esa elección fue un error que costó más de lo que ganó?